La prestigiosa escuela privada Yujin es de las mejores del país. Los hijos de la élite asisten allí, pero también niños que son becados. Como cada año siempre llega un chico nuevo, pero esta vez la institución quiere tapar lo que sucedió con el último estudiante transferido. Lo que nadie sabe es que el nuevo alumno llamado Kanja es el hermano del muchacho que murió luego de una persecución en una noche lluviosa, y él está allí para encontrar al culpable. Él es transferido al colegio y resulta ser muy sociable, pero a segundos de presentarse, aparece el hijo de la dueña del colegio, Kim Rian. Cuando él llega, todos se callan. Además conoce a los amigos del muchacho, Lee Woo-jin y Jong Hera. Esta última le pide su número para, según ella, poder ayudarlo. Al rato él conoce su lugar en Yujin, no puede acercarse a las zonas exclusivas, él debe sentarse en el peor banco, ya que allí es un ser inferior. Por la tarde, la novia de Rian, Yoon Jae-in, regresa al país. Luego de 3 largos meses en América, su amiga la recibe y al rato almuerza con su familia. Su padre, que la detesta, la regaña por el vestido que lleva puesto. Esto la enfurece y decide fumar. Momento en el que se encuentra con Kanja. Ellos intercambian unas palabras y Jae-in se va, no sin antes pedirle su camisa. Por cierto, su padre la detesta, ya que ella no es la hija de su actual esposa. Es más, le pide que se comporte y no sea una chica fácil como lo fue su verdadera madre. Ella se reúne con sus amigos y desafía una carrera a su novio. Jae-in le advierte que el que gane la carrera deberá aceptar un pedido del otro. Luego de varias vueltas, Jae-in gana y le ordena que rompan con su relación. Ella llora, pero no se lo demuestra a Rian. Al otro día, la muchacha retoma las clases y se topa con el chico nuevo. Él se la pasa portando mal todo el tiempo, tanto que pone en aprietos a los demás becados. Ellos intentan explicarle su lugar. Él no debe juntarse con Rian y sus amigos, pero lo primero que hace es romper las reglas y tratar de saludarlo. Sin embargo, este lo ignora y a los segundos él recibe una invitación de Hera. Como es el nuevo, le realizarán una fiesta de bienvenida. Por esta razón, él viaja a una lujosa mansión y allí pasa lo impensado. Kanja besa a Jae-in. Como los chicos estaban jugando a verdad o reto, él eligió el reto, ya que tiene una misión que cumplir y necesita provocar a Rian para descubrir al asesino. Mientras tanto, Woo-jin se la pasa bien con su profesora, la cual es su actual novia. Al otro día, la flamante madre de Rian aparece y, como de costumbre, lo trata peor que a un sirviente. Él se siente fatal por la escena que vio la noche anterior, por ello desconfía de su novia y piensa que tal vez ella está utilizando al nuevo para darle celos. Esta última recibe un mensaje misterioso, alguien la está tratando de chantajear, y para que lo tome en serio, le habla de su amigo Kanin Han, o sea, el difunto becado. Su muerte es un secreto que todos saben, pero de la que nadie quiere hablar. Mientras tanto, Hera planea quedarse con el novio de su amiga. Por esta razón le menciona a Rian que debería usarla para darle celos a Jae-in. Por cierto, este último tuvo un pequeño inconveniente con Kanja, ya que el muchacho vio cuando introdujeron sustancias sospechosas en el casillero de Rian. Kanja le advierte esto a su profesora y le pide que abra el casillero. Ella se niega, pero accede. Allí encuentra lo que su alumno le mencionó, pero ella le remarca que tal vez son pastillas antidepresivas. Alterada por los mensajes que recibió, Jae-in le cuenta esto y le pide ayuda a su amiga, ya que su familia conoce a un hacker. Si bien ella no pensaba ayudarla, cuando recuerda que estuvo con un chico en el cumpleaños de Woo-jin, decide hacerlo. Al otro día, toda la escuela tiene un día de recreación. Allí pensaban castigar a Kanja por no acatar las reglas, pero este muchacho tiene un golpe de suerte, ya que una lluvia se desata cuando él baja al pueblo. Esto le permite eludir a sus bullies y pasar tiempo con Jae-in. Primero la lleva en bici, luego miran la tele juntos y más tarde él se recuesta en su hombro. Pero eso no es todo, ya que ella le confiesa que le gustó su beso. Cuando la situación se estaba poniendo candente, la directora, advertida por la novia de Woo-jin, aparece en el lugar. Esto hace que su estadía en Yujin peligre, pero tranquilos que Jae-in decide ayudarlo, aunque ella le pide que le explique la verdadera razón por la que está en su escuela. Kanja parecía que le iba a decir la verdad, pero solo le miente.
Por cierto, la muchacha se percató que él tiene la misma pulsera que In-han. Los rumores de que ellos estuvieron juntos en la misma habitación se esparcen y ahora deben aparentar que son una pareja y los otros becados le piden consejos al muchacho. Esto altera a Ryan y acepta la propuesta de su amiga. Saldrán para darle celos a Hein. Ahora el becado es uno más de los especiales. Esto provoca que reciba una advertencia de peligro, la cual Ryan ve, pero por el momento no hace nada. Al rato el muchacho Ken convierte el punto que hace que su equipo de fútbol gane. Esto lo altera y decide besar a su amiga delante de Hein. Pero ella evita mirar lo que él hace. En otra parte de la ciudad, la directora de Yujin visita a la dueña de la institución para darle toda la información que recolectó de los móviles de los muchachos. Por el momento evita mencionarle la relación que tiene Hein con el chico nuevo. Luego de las clases, Kang-ha se encuentra con su viejo amigo, Tejo. Él anteriormente lo había despreciado, pero esto era para ocultar su relación. Sin embargo, el hijo de la directora los persigue y descubre cuáles son los planes de Kang-ha. Por la noche, Hera se encuentra con su amiga, ya que su enamorado le pidió que vaya a su casa. En realidad, Ryan quería molestar a Hein, ya que ella estaba con él cuando recibió la llamada de Hera, pero simplemente complicó su relación. Por cierto, Hera se reunió con el chico que se acostó para advertirle que no vuelva a comunicarse con ella. La investigación para atrapar a la persona que chantajea a Hein continúa, pero esta vez no está sola. Kang-ha decide apoyarla y trata de darle ánimos. Quiere hacerla sonreír y trata de ser un buen novio, aunque realmente no lo sea. Al siguiente día, Hera se descontrola y se deja llevar por su ira, advirtiéndole al señor Jun que su hija sale con un chico becado en plena reunión de padres que la escuela había preparado. Previamente, Kang-ha consiguió abrir el casillero de Ryan con la ayuda de su amigo, pero lejos de hacer lo que quería hacer, se queda maravillado por la sonrisa de Hein, algo que él no vio muy seguido. Ryan recuerda lo bien que la pasaba junto a su amada, pero esto parece tan alejado de su actual realidad. Además se preocupa por ella. Efectivamente, Hein la está pasando mal. Su padre la regaña y su hermano se burla de ella por su supuesto noviazgo. Enfadado, el señor Jun le advierte que se irá a América. Al otro día, Jane conversa con Kang-ha. Ella le pide perdón, pero él sabe que no hizo nada. Es más, trata de cuidarla. La impertinencia y la amabilidad de Kang-ha le recuerda a su antiguo amigo. Aunque el actual becado se diferencia de In-han, ya que él está más cerca del enojo que de la bondad. En especial cuando escucha que ella está decidida a proteger a Ryan de cualquier forma. Mientras tanto, el hijo de la directora se reúne con Tejo para tratar de sacar la información. Por su lado, Woo-jin conversa con su profesora para que se percate que él ya no la ama como antes. Por cierto, Hera trata de poner a Kang-ha en contra de Hein, culpándola de la muerte de su hermano. Más tarde, Hein se va de la escuela luego de recibir un nuevo mensaje con un video adjunto, pero eso no es todo, ya que por la noche recibe uno nuevo. Esta vez le adjunta una prueba de embarazo. Esto provoca que se desconecte de todo. Eso sí, previamente ella descubrió que la persona que le estuvo mandando los mensajes va a la misma escuela que ella. Además, Hera decide jugársela y romper con su amistad. Hera sabe dónde puede estar su amiga, por lo que envía al lugar a Kang-ha. Esta vez no quiere mentirle, le revela su pasado y su parentesco con In-han. Cuando Ryan se entera de que Hein está junto a Kang-ha, él se dirige al lugar, ya que segundos antes él consiguió información del pasado del muchacho. Una discusión intensa se desata mientras ella recuerda el día en el que conoció a In-han. Él estuvo para ella cuando sentía que lo había perdido todo, ya que escuchó cuando su hermano la chantajeaba con fotos y videos de lo que sucedió con Ryan. Él la obligó a rechazar la herencia de la familia para quedarse con todo. Con el tiempo, In-han y Hein formaron un gran lazo, pero eso se terminó muy pronto. Con las pocas energías que tiene ella, hace que los chicos se separen. Y Kang-ha deja la casa y luego visita a su hermano en busca de respuestas. Quiere ayudarla, pero no sabe cómo hacerlo. A la mañana siguiente, él recibe dos propuestas: ser expulsado o transferido. No puede seguir allí, ya que supuestamente altera a los demás por su parentesco con In-han. Pero tranquilos que él no se va a ir. Graba su conversación, así que controla rápidamente este problema.
Más tarde, Ryan conversa con Hein, quiere alejarla del becado, ya que según él, Kanja la perjudica, pero la muchacha le exige que no se comporte así con él. Cuando regresa a su casa, Hein se encuentra a su ex amiga hablando con su hermano. Hera está allí para invitarla a su fiesta de despedida. Sabe que no la volverá a ver y es su ocasión de convertirse en la reina. Al otro día, mientras Woo-jin conversa con su profesora y le deja claro que él ya no la ama, Taeho es golpeado por los bullies de Ryan. Ellos descubrieron su relación con los hermanos Kang. Afortunadamente, el muchacho aparece y el hijo de la directora se lo lleva del lugar. Por cierto, este último revela su verdadera cara. Él es la persona que estuvo chantajeando durante todo este tiempo a Hein y por breve tiempo a Kanja. Hein debe dejar el país, pero le pide a Kanja que no lastime a Ryan. Aunque este no puede hacerlo, se niega rotundamente, ya que él es uno de los culpables de la muerte de su hermano. Sin otra alternativa, Hein se sube al coche de su futuro esposo para dejar el país, pero no contaba con la astucia de Ryan. Él se encarga de ensuciar la figura pública del sujeto que el señor Jun quería que sea su yerno. Luego de esto se presentan en la fiesta de Hera para advertirle a todos los presentes que ellos volvieron a ser una pareja y aprovecha el momento para decirle a Kanja que no se meta con ellos. Este último descubre quién es la persona detrás de los chantajes, pero además el video del encuentro íntimo entre Hein y Ryan. Resulta que el hijo de la directora obtuvo el video gracias al hermano de Hein, que los grabó para tener algo con que chantajearla. Por su lado, Hein, Ryan, Hera y Woo-jin toman caminos separados. Parece que su amistad llegó a su fin. Si bien Woo-jin quería revelar lo que siente, empeora aún más la situación, ya que Hera no se siente bien por los inconvenientes financieros de su familia. Resulta que la empresa de su padre está en la bancarrota. Más tarde, gracias a su madre, Woo-jin descubre lo que tanto quería ocultar Hein, o sea, su embarazo. Al día siguiente, los becados se reúnen con el hijo de la directora y Kanja. Estos dos se han asociado con el único objetivo de revelar todo lo que sucede allí. Si bien el muchacho no le dice de dónde saca los archivos, le promete que derribarán a la élite del lugar. Hein sabe que el becado algo se trama, por lo que lo visita en su trabajo. Allí lo encuentra y descubre lo bondadoso y alegre que es. Ellos tienen una corta pero certera conversación. Serán enemigos, ya que ambos tienen objetivos diferentes. Hein se va, pero antes escucha una buena reflexión de parte de Kanja. Ella debe cuidar y encontrar lo que la haga feliz, además descubrir dónde quiere estar. Por su parte, Kanja solo puede aceptar que ellos no podrán ser amigos. Por la noche, Woo-jin rompe su lazo con la profesora. Está enfadada, quiere chantajearlo, pero no tiene el poder suficiente. El plan de los becados comienza. Primero, advierten a la directora de lo que sucederá si no acata sus reglas. Esto enfurece a su hijo y pone en alerta a Hein, aunque ella también tiene un plan. Como de costumbre, decide sacrificarse, pero esta vez para salvar la economía de la familia de Hera. Quien tampoco se queda de brazos cruzados es su ex, ya que un usuario anónimo le envió el video del encuentro íntimo que tuvo con Hein. Esto provoca su ira y le ordena a su asistente que encuentre el remitente. Por último, Woo-jin traiciona su amistad para cuidar de Hera. El extraño amor que le tiene rompe con más de 10 años de amistad, aunque todavía no se lo dice. Gracias a la ayuda de Hera, Ryan comprende quién estuvo detrás de los chantajes. Sin rodeos, acorrala al joven y le da una gran paliza, hasta que Kanja aparece y lo detiene. Además le dice que se comporte una vez en su vida y que comprenda por lo que Hein pasó. Resulta que ella le contó que su viaje a América se debió a que estaba embarazada y buscaba una forma de corregir este error. Por la noche, Hein y Ryan tienen una caótica situación. Él al fin descubre que trataba de ocultar Hein. Cuando la ve llora, ya que no puede creer todo lo que ella tuvo que soportar sola. Él le pide muchas veces perdón y le suplica que se quede, pero ya no hay vuelta atrás. Hizo un trato con su padre y debe cumplirlo. Por cierto, este último había sido informado por Woo-jin sobre una foto incriminatoria y este le pidió que saque a Hein del país. Por primera vez en su vida, la muchacha se siente fuerte y piensa en su futuro con calma. Por su lado, Kanja evitó que
su supuesto aliado publicara el video de Hein y Ryan. Con bastantes pruebas, Kang-ha ha decidido presentar una queja en la comisaría. Esto genera un gran escándalo y los bullies se quieren vengar. Afortunadamente, ahora los becados son un gran grupo y no se lo permitirán. Además, Hein aparece para decirles que si hicieron algo mal, deben pagar por esto y que no se desquiten con su amigo. Más tarde ella se topa con el hijo de la directora y luego de intercambiar palabras con este, descubre que es un sujeto cobarde con un retorcido sentido de la justicia. Por su lado, Ryan lidia con los problemas que su madre provocó, ya que resulta que ella fue la que le envió los videos de su tarde apasionada con Hein. Mientras tanto, Woo-jin descubre que realmente Hera no quería vengarse de su amiga. Al contrario, siempre estuvo preocupada por ella. Es más, cuando el hermano de su amiga le muestra el video de Hein y Ryan, ella se enfurece y lo golpea por ser tan desvergonzado. En otra parte, Hein visita a Kang-ha, esta vez para decirle que no la volverá a ver. Eso sí, le desea lo mejor y le promete que los que cometieron errores lo pagarán. Por cierto, él le pregunta si ella sintió algo por él en algún momento, pero la muchacha evita decírselo. Hein necesita cerrar su círculo romántico con Ryan, pero antes se atreve a ver la ecografía del pequeño que llevaba en su vientre. Luego de pasar horas tirada en la cama, ella se reúne con Ryan y le muestra la ecografía. Esto es difícil para el muchacho, pero sabe que necesitan dejar el pasado atrás. Las horas transcurren y Woo-jin comprende que no debía atentar en contra de su amiga, ya que ella nunca odió a su amada. Esto lo hace recapacitar y antes de que ella se aleje de su vida, le dan la información que provoca una gran renovación en la institución. Por supuesto, arrestan a la profesora de los muchachos. Porque no les dije. Ella le quitó la vida a In-han. Resulta que hace varios meses, Woo-jin invitó a sus compañeros a su fiesta de cumpleaños, y los bullies se la pasaron lastimando a In-han por su amistad con Hein. Cuando el muchacho logró zafar, decidió escapar por las escaleras. En ese momento vio a su profesora besándose con Woo-jin. Alterada lo persiguió y en un momento de descontrol lo atropelló. Como In-han siempre llevaba una cámara encima, esto les permitió cerrar el caso y encontrar a la culpable. Desgraciadamente los bullies no serán castigados, pero ahora deberán comportarse y tratar correctamente a todos los becados. Mientras tanto, las amigas tienen una tarde a solas. Hera se disculpa por ponerse en su contra y además le dice lo mucho que la ama. Por último, pasa el rato con Ryan, a quien le enseña a andar en bici. Además lo lleva a los lugares que Kang-ha la había llevado. Hein dice que lo ama, promete volver a él, pero primero debe encontrarse a sí misma, saber qué le gusta y cuál es su lugar favorito. Como último pedido de Hein, Hera se acerca al chico becado para disculparse. Por unos segundos, el muchacho recuerda el momento en el que él se despidió de Hein. Tuvo que correr por media ciudad, pero pudo hacerlo. Por cierto, esta vez, ella le reveló que sí sintió algo por él. Hein se va, no sin antes escuchar a su exnovio pedirle que sea feliz y confesarle a Kang-ha que no dejará el país. Al contrario, se irá a una zona alejada de todos. En los últimos minutos vemos como Hein llega a una casa cerca del río. Allí se encuentra su madre biológica. Luego de unos largos créditos, vemos que Ryan recibe un mensaje un tanto provocador, ya que resulta que apareció un chico sin vida en su salón. Y hasta aquí el resumen de Jerarquía. Bueno, voy a hacer una reseña muy breve. Primero, no me gustó esta historia. Hasta el capítulo 3 me pareció una historia intrigante. No puedo decir que sea algo nuevo, pero tenía una consistencia concreta. A mí me gustaba la parte de la venganza, pero se entrelazó con las diferentes relaciones y bueno, terminó en algo. Pensé que Hein se iba a quedar con el muchacho becado, pero no fue así. Así que no sé cómo sentirme. Si tengo que ponerle una puntuación a esta historia, le pongo un 6,5. Creo que voy a ser muy bueno si le pongo un 7. En fin, espero sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un próximo resumen.